Hola, esta clase vamos a hacer un repaso de algunos temas que me pidieron la clase pasada y además si es que alcanzamos vamos a hacer alguna ejercitación sobre ecología, ya que fue el último tema que tratamos. Es la última clase que vamos a tener de biología común y ya la otra clase debería ser biología electiva. Entonces ahí me voy a quedar solamente con los que, los que dan electivo. ¿Quién más, aparte de los que ya me dijeron, dan electivo? ¿Hay alguien más? Yo, Yo, ¿Quién? Aidan y ¿quién más? Tabita. Ya, Profe, yo también doy el electivo. vale. Ya, ¿y cómo vamos con el común? ¿Se ha entendido bien hasta ahora? ¿Ha costado mucho? Porque el electivo es como una profundización del común. ¿Cómo vamos con el común? Con el electivo, o sea, con el biología común. ¿Bien? Ya. Bueno, vamos a empezar con proteínas. Las proteínas van a ser esenciales en los seres vivos porque van a hacer muchas cosas que nosotros por sí solos no podemos hacer, ¿ya? Y van a estar formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son como la estructura mínima que van a tener las proteínas para hacerse, ¿ya? Y después de los aminoácidos se van a empezar a juntar entre ellas y van a ser los polímeros o sea, van a ser las proteínas que van a ser los polímeros, que van a ser muchos aminoácidos juntos y están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y a veces pueden tener azufre, a veces, no siempre. Entonces, algunas de las funciones de las proteínas pueden ser las enzimas, pueden ser, o sea, puede ser enzimática, puede ser estructural, de movimiento. Por ejemplo, de movimiento tenemos la actina y miosina. ¿Qué hacía la actina y miosina? ¿Dónde actuaban? en el músculo. Sí, pero ¿dónde actuamos que nosotros vimos así específicamente que actuaba? Porque actúan en el músculo para hacer la contracción muscular, pero aparte de eso, tenemos, o sea, no para hacer la contracción, sino que forman fibras que hacen como las fibras musculares. Pero además de eso, va a estar en otra parte que es una parte de la división celular, que es la citoquinesis o citodiéresis, y van a hacerse un anillo de actina y miosina en la célula animal. ¿Se acuerdan de eso? Ya, aparte de eso, las proteínas van a tener muchas otras funciones que van a ser esenciales. Y vamos a ver si se ve el puntero. ¿Se ve mi puntero? ¿Sí? Ya. Esta es como un aminoácido, ¿ya? Que es como lo mínimo que va a tener una proteína. Y la proteína va a estar compuesto por un grupo amino, que es este que estoy señalando aquí, un grupo carboxilo, por un carbono que va a unir estos dos, que sería este de aquí, y va a tener un hidrógeno y además un radical, que el radical es lo que va a indicar qué tipo de proteína va a ser. Entonces, como vemos acá, eh, el grupo radical es el que le va a dar el tamaño y la reactividad al aminoácido y va a hacer que como que forme distintas cosas. ¿Y cómo se van a como unir estos enlaces para formar el enlace peptídico y que se cree como una proteína y no sean solo aminoácidos sueltos?
es así. Acá tenemos el grupo carboxilo y acá tenemos otro grupo carboxilo, ¿cierto? Porque estos son dos aminoácidos que están iguales. Entonces, este grupo carboxilo va a reaccionar con este aminoácido. Este hidrógeno de acá va a salir, o sea, se va a unir con este grupo OH y van a formar agua, ¿cierto? Porque vamos a tener 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y esto va como a liberarse al medio. Y como esto se va a liberar, estos dos van a quedar juntos, que sería el doble enlace entre el carbono y el oxígeno y el nitrógeno con el hidrógeno, y va a quedar así. ¿Lo ven? Entonces, así es como se va a formar el enlace peptídico y se van a hacer estas proteínas. ¿Sí? ¿Se ve? Miren. Ahí. Y van a existir más de 20 aminoácidos distintos que van a formar proteínas. Tienen que pensar que hay muchas proteínas y que los distintos aminoácidos van a ser los que los van a formar, ¿cierto? Aquí tenemos aminoácidos. Entonces, la especificidad de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas van a ser específicas para, como que no como las otras moléculas, que van a ser iguales en muchos individuos. Las proteínas van a ser específicas de cada especie e incluso van a variar entre la misma especie. Tal vez yo puedo producir una proteína distinta que tú, o tal vez voy a producir la misma proteína pero con algún cambio específico, y esto es porque las proteínas van a derivar del DNA, del ADN. Entonces, las proteínas finalmente van a, como que se va a hacer un proceso en el ADN y después fuera de la célula que va a terminar por crear estas proteínas. Y que van a hacer todos los procesos que ya habíamos visto antes, ¿cierto? Inmunológico, de movimiento, etc. Y que pueden ser distintas a veces entre la misma especie. Y vamos a tener también la desnaturalización. ¿Qué era la desnaturalización? Yo creo que además que se acuerdan de eso. Cuando la proteína pierde su función y su forma. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede que se haga para que se pierda? Así como que de un día... ¿Temperatura o cambio de pH? Sí, súper. Cambios de temperatura, cambios de pH, no sé, cambios muy extremos pueden producir la desnaturalización, y tienen que pensar que estos son como cosas muy complejas. Entonces, que cuando se cambia el ambiente en el que está, va a separarse, y que van a estar formados por, como por enlaces que se tienen que mantener muy estables para que se pueda como seguir desarrollando en su estado normal. Ahora vamos a la enzima Anaís, tranquila. Calma, calma. Entonces, van a haber distintos tipos de estructuras, o sea, de nivel de organización de las proteínas. Vamos a tener una estructura primaria que va a ser una cadena de puros como enlaces, ¿cierto? Que son los que habíamos visto antes, que van a sacar el agua, van a ser solo así. Así como larga y solo así. Después la estructura secundaria puede ser un alfa hélice o una beta plegada. Y se va a dar por los plegamientos de los puentes de hidrógeno. Entonces acá vemos como un alfa hélice es como un alfa, o sea, como un hélice, y la beta plegada es porque va a estar plegada entre sí. Entonces los puentes de hidrógeno que habían entre los aminoácidos se van a, como que se van a plegar y van a producir esto, ya que serían como esta organización de acá. Ahora, la estructura terciaria es cuando se van a unir la organización anteriores, que serían las estructuras secundarias, por puentes disulfuro. Entonces, incluso, no sé si se puede ver ahí, miren. Ahí como esta, por ejemplo, es una beta plegada y esta es una alfa hélice. ¿Ven? Esta es una beta plegada.
Y este es un alfa hélice y esta también es una beta plegada. ¿Y cómo se van a ir uniendo estas estructuras anteriores? Por puentes disulfuro. Y la estructura, la última, que es la cuaternaria, van a ser varias cadenas polipeptídicas unidas a través de un enlace. ¿Ya? Y se van, y son como, incluso si ustedes lo ven, son como la misma estructura terciaria, pero claramente no sin los enlaces visibles, pero como que son varias, ¿cierto? Es como si fuera una acá, otra acá, otra acá y otra acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Ahora, ¿las enzimas qué son? Las enzimas son proteínas especiales porque van a actuar como biocatalizadores, porque son biomoléculas que van a catalizar las enzimas, o sea, van a catalizar las reacciones. Entonces, las enzimas van a catalizar las reacciones químicas. Y yo creo que ustedes vieron esto en química, ¿o no? ¿Cómo se acelera como una reacción? ¿Qué es lo que se produce en ese gráfico que está ahí que va a acelerar la reacción? Es que baja la energía de activación, ¿cierto? Se necesita menos energía para que se pueda producir el producto. Y eso, y las enzimas, además, al ser como las proteínas terciarias, que serían las globulares, van a sufrir algún tipo de plegamiento especial que va a hacer que tengan un sitio activo. ¿Y qué significa que tengan un sitio activo? Es que se van a poder activar o desactivar dependiendo de ciertas cosas que vaya a tener. Entonces, por ejemplo, ahí. Vemos en esta como el que dice modelo llave cerradura es una enzima, la que está bajito es una enzima que dice ABC y que va a tener un sustrato, que es una molécula X que la va a activar o desactivar, dependiendo de la enzima que sea. Entonces el sustrato se va a unir a la enzima y si es que el sustrato al colocarse en la enzima lo va a activar, se va a activar la enzima y se va a producir esto, ¿cierto? Que sería, no sé, las distintas características que va a hacer la enzima. Y ese es el modelo en el que la enzima está como predeterminada a un sustrato. Como el sitio activo de la enzima es especial para ese sustrato. En cambio, tenemos el modelo ajuste inducido en el cual el sustrato va a poder cambiar el sitio activo de la enzima. Entonces, una enzima que puede ser, no sé, disponible para varios sustratos, al llegar este sustrato, lo va a cambiar y va a hacer que como que se pueda solo ajustar ese. En cambio, si llega otra que también como que le calce a esa enzima, también se va a poder colocar ahí y va a cambiarla, dependiendo de si es que es apta para ella y todo un proceso detrás, pero eso es lo general. Sí, las enzimas son bien específicas y son muchas, 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 muchas. Y casi siempre se activan con una cosa específica. Por ejemplo, hay enzimas que se van a activar solo con ATP, hay otras que se van a activar solo con GTP, con fosfato libre, etc. Son bien específicas como para una molécula que las va a activar. Ya, y ahora vamos a ver la interacción alostérica. La interacción alostérica es como se va a unir como una molécula que no va a ser el sustrato específico. Ay, se me fue.
Pucha, me salté una diapositiva. Ya, retrocedamos. Factores que, pero es lo mismo que ya habíamos visto, los factores que van a afectar la actividad de una enzima, como la enzima es una proteína, lo van a afectar las mismas cosas que a una proteína. Entonces, lo va a afectar el pH, lo va a afectar la temperatura, lo va a afectar las cantidades de sustrato en este caso, porque la enzima al activarse con un sustrato o al desactivarse con un sustrato, lo va a mover, lo va a cambiar la actividad de la enzima, el sustrato y la cantidad de este. Y ahora vemos la regulación alostérica, que es una forma en la que la enzima va a tener como una molécula externa que no va a ser su sustrato específico, y que esa molécula también se puede unir al sitio activo. Entonces, como que la interacción alostérica es como, esto va como a jugar con la enzima, o sea, con el sustrato, y a ver si es que lo va a desactivar, lo va a activar, lo va a hacer más potente, menos potente, tal vez va a hacer que se mantenga, pero que baje la intensidad, etc. Entonces es como se va a unir esta otra molécula al sitio activo, o puede que no sea el sitio activo, pero se va a unir a esta como enzima y va a producir algo en la enzima con relación a su sustrato específico. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la inhibición competitiva, que es un tipo de inhibición para la actividad enzimática. La inhibición competitiva es que van a haber un sustrato que va a ser específico para una enzima, y además vamos a tener otra molécula que también va a estar como, va a poder como meterse a esta enzima. Entonces la inhibición competitiva es como van a estar como peleando estas dos moléculas para intentar meterse a esta enzima. Y una puede activarla o desactivarla o producir una vía de señalización, o la otra puede producir otra cosa. Entonces esta es como la inhibición competitiva, porque es como una pelea entre ambas. Y la que finalmente como la que gana es la que va a tener una mayor concentración de la molécula. Porque al tener una mayor concentración es que se va a como aumentar la afinidad. La inhibición no competitiva es cuando el inhibidor o esta molécula que vamos a tener se va a unir en un sitio distinto al sitio activo. Por lo tanto, la enzima que tenemos, o sea, el sustrato que tenemos que va a ser específico para esta enzima se va a poder unir a la enzima, pero al unirse a este inhibidor no va a poder hacer nada, ¿ya? Entonces la enzima, o sea, el sustrato que se una a la enzima, por más que pueda como provocar algo, al tener en el inhibidor no va a poder hacer nada. Pero si se sale este inhibidor, sí va a poder producirse una vía de señalización. En cambio, la inhibición irreversible es cuando no se puede, como que hay un cambio tan profundo por el inhibidor o por la molécula externa que se va a unir a esta enzima, que el daño que va a provocar va a ser irreparable en la enzima. O sea que va a cambiar no va a cambiar la conformación, sino que va a haber como eh, una, perdón, una desorganización brígida. Eso, y permanente. Y aquí vemos los distintos tipos, ¿cierto? El competitivo, como ambas van a estar peleando por conectarse a la enzima. Tienen que saber que las enzimas, bueno, ya los dije, pero son súper específicas. Miren, por ejemplo, acá está la enzima y este es el sustrato, y van a tener como la misma forma para poder conectarse específicamente al sitio activo. Ven acá, por ejemplo, este es el inhibidor que va a ser competitivo, y si ustedes ven, tiene la misma forma que va a tener la enzima, o sea, que va a tener el sustrato para poder unirse a la enzima. Van a ser iguales, porque se tienen que unir a este sitio activo. Y este es el inhibidor no competitivo, donde el sustrato se va a unir a esta enzima en el sitio activo, pero el inhibidor, al unirse en otra parte, va a hacer que no se pueda hacer la reacción.
Y eso, terminamos con proteínas. ¿Quedó alguna duda? Y con enzimas, ¿qué eran las enzimas? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Mejor? Ya. A ver, ahora vamos con... esto. Ciclo celular y mitosis. Ya, vamos a ver, porque como es un repaso lo vamos a ver rápido, pero cualquier duda específica que tengan, me van diciendo. Ya, el ciclo celular va a ser como la fase por la cual se va a crear una nueva célula. O sea, como la mitosis con el ciclo celular. Las etapas del ciclo celular específico va a ser G1, S, G2 y la fase mitótica. O sea, la fase de la mitosis. G1 lo que hace es multiplicar cosas. Ya voy a multiplicar los organelos, voy a intentar reproducir todo lo posible, excepto el ADN, que es lo que no se va a reproducir aquí, sino que se va a reproducir en la fase de síntesis. En G1, además de eso, va a haber un punto de control. ¿Qué significa que haya un punto de control? Que se va a revisar, en este caso en G1, se va a revisar que el ambiente donde se va a hacer esta célula, o sea, esta célula nueva, esté apto. Por ejemplo, yo no puedo hacer una división celular si es que tengo, no sé, si es que estoy no sé, en un proceso de fiebre, por decirte, ya, porque pueden haber muchos como problemas al hacer eso, ¿cierto? O, no sé, yo no puedo hacer un proceso de división celular en una célula que tenga una mitocondria como fallada, porque al final esta mitocondria se va a dividir y va a seguir multiplicándose. Entonces la fase, o sea, el punto de control lo que hace en esta fase es como revisar que todo lo de antes esté bien para poder continuar. Después tenemos la fase de síntesis. En la síntesis lo que se van a hacer es que se van a duplicar el ADN y se van a duplicar los centriolos. Y en la fase de G2 lo que se va a hacer es que se va a terminar como de duplicar las cosas que faltan por duplicarse y se va a empezar como a preparar la célula para la mitosis. Acá aparte va a haber otro punto de control que lo que hace es como revisar hacia atrás y ver así como si es que se hizo bien la síntesis, si es que se duplicaron bien las cosas, si es que no salió un cloroplasto fallado, si es que no salió, no sé, si es que el ADN se hizo bien y no se chingó en el proceso, etc. ¿Ya? Y además va a haber un punto de G0 que es cuando las células van a estar en reposo. ¿Qué significa esto? Que no se van a estar duplicando, pero tampoco significa que sean unas células especializadas. Las neuronas, por ejemplo, están en G0, pero no son las únicas células que van a estar aquí. También, por ejemplo, van a ser las células que hayan presentado fallas, o hay algunas células que van a entrar y van a salir, como las células madre, etc. Ya este es un proceso de reposo y va a depender de la célula y la característica de ella es por qué va a estar ahí y se va a categorizar diferente según el tipo de célula que sea. Entonces, les voy a decir de nuevo, ya aprendan sus cámaras por favor, si es que le avisaron a la profe o al profe que iban a apagar las cámaras, igual avísenme a mí, ¿sí? Así que prendan sus cámaras. La fase 1 de la mitosis, que sería la profase, se empiezan a desorganizar se empiezan a organizar los cromosomas, como a ponerse como uno típicamente los ve. Los centriolos se empiezan a desplazar a los polos, se empieza a desaparecer la membrana nuclear, empiezan a aparecer los cinetocoros
Y finalmente, al final de la profase, va a desaparecer completamente la carioteca y se va a disociar el citoesqueleto. Y ahí se ve cómo esta es la profase temprana, que es como mucho más parecida a la fase de G2, y la profase tardía, que también se llama prometafase porque está casi en metafase, y está casi en metafase, entonces es muy parecida a la metafase real. La metafase, las fibras del huso van a estar unidas al cinetocoro, los cromosomas van a estar como en la línea de la célula, como alineados. Y eso es lo principal. Y van a estar, esta es la fase en donde los cromosomas van a estar más condensados. Si es que algún día le preguntan, no sé, ¿de qué fase del ciclo celular se van a sacar los cromosomas para verlo en el microscopio? De esta fase, metafase. La anafase, los cromosomas dobles se van a separar. Ojo, porque se van a separar aquí, que va a ser distinta a la anafase 1 de la meiosis, y van a generar cromosomas simples. Estos se van a mover a los polos y sería. Y en la telofase se van a volver a empezar, o sea, se van a empezar a volver a formar las membranas, se va a reorganizar, los cromosomas se van a empezar a descondensar, el uso mitótico desaparece, etc. Y como que la célula ya está casi preparada para la citocinesis. ¿Y qué era la citocinesis? O citodiéresis o citoquinesis. Ya, mira. Yo me la aprendí como así. Este es pro, meta, ana, telo. Creo que es como el de Naruto. Me habían dicho que era así, pero no sé por qué no vi Naruto. Pero es pro, meta, ana, telo. ¿Sí? Y si no, también me enseñaron otra, que es, pero aquí no se queden con, como que véanlo bien, espérenme. Así, miren, se los voy a escribir. Es el... Ya. Me la enseñaron también como promételo, Ana. ¿Ya? Que las primeras dos están bien y las segundas dos, que es entre el telo y el ana, se tienen que dar vuelta. Entonces, pro, meta, ana, telo. ¿Ya? Pero si lo quieres recordar así como recordando, promételo, Ana. Y tienes que recordar que las últimas dos se van a dar vuelta. Eso es lo que a mí me enseñaron. No sé si alguien más tiene alguna forma de que se lo aprendió. O si es que te sirve. Me avisa si es que te va sirviendo. Ya. ¿Y qué es la citoquinesis? O citodiéresis o citocinesis. Va a ser cómo se van a separar como finalmente los citoplasmas de estas células. Y vamos a tener una distinta si es que es animal o si es que es vegetal. Si es que es vegetal, se va a formar un fragmoplasto, que van a venir, que son células que van a venir, o sea, son vesículas que van a venir del aparato de Golgi, y en cambio las células animales se va a hacer un anillo contráctil de actina y miosina. Y así bien rapidito lo otro, las diferencias entre la meiosis y la mitosis va a ser en el crossing over, en la permutación cromosómica y en la anafase. Además de que en la meiosis se van a producir 2 veces como el ciclo. En la meiosis va a existir el crossing over. ¿Qué era el crossing over y qué era la permutación cromosómica? ¿Alguien se acuerda?
No, el crossing over es un es un proceso que se va a dar durante la meiosis y va a producir como mayor variabilidad genética. El crossing over era cuando como que estaban los cromosomas así y se hacían así, se entrecruzaban. Y en cambio la permutación cromosómica es la organización al azar que se va a dar en los cromosomas al colocarse en la primera división meiótica. Todo esto es en la primera división meiótica. Y también va a haber una diferencia entre la anafase de la mitosis y de la meiosis 2 en comparación con la de la meiosis 1. Y es que en la mitosis, si ustedes recuerdan, se van a separar las cromátidas hermanas. En cambio, en la anafase de la meiosis 1 se van a separar los cromosomas homólogos. O sea, cada cromosoma se va a ir uno para allá y uno para acá. Ahora lo vamos a ver en las fotos. A ver. Ven acá, este es el crossing over. Cómo esto se va a entrecruzar y va a provocar estos cromosomas recombinados. Este es la permutación cromosómica y es cómo se van a poner al azar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, antes que estaban todos morados o todos azules, ahora se van a poner al azar. Y va a provocar esto, que es variabilidad genética al final. Y la anafase, bueno, acá también se ve el crossing over, ¿cierto? Ahí en esos puntitos se ve el crossing over. Como que se recombinó. Pero además acá se va a dar que ya no se van a separar como las cromátidas, ya no es que el cromosoma se va a partir en dos, como una patita para un lado y otra patita para el otro, sino que acá todo el cromosoma entero se va a ir hacia un lado. Así. Entre cruzamiento o crossing over es lo mismo. Y tienen que acordárselo porque lo suelen preguntar más como crossing over que como entrecruzamiento. Y eso, y esto va a generar variabilidad genética, ¿sí? Y ahí hay fotitos, y esto está todo en el drive que tiene. ¿Alguna duda? Amaro, ¿te sirvió lo que te dije? Sí, profe. Qué bueno. Ya. Ya, por si acaso estamos haciendo esto porque pidieron que repasáramos ciertos temas, ¿ya? Por eso es que estamos repasando algunos temas y al final vamos a hacer una ejercitación de ecología. Entonces, el ciclo del carbono. Mediante la fotosíntesis o quimiosíntesis, los organismos autótrofos, autótrofos, van a absorber el dióxido de carbono y lo van a almacenar. Ellos, ¿cierto? Porque gracias a eso, ellos van a tener energía. ¿Y cómo se va a almacenar la energía en nosotros? Con grasa, ¿cierto? Por lo menos nosotros, en el tejido adiposo. Entonces, esto se va a almacenar en grasa y cuando los próximos individuos, que serían los consumidores primarios, se coman a estos organismos autótrofos, van a agarrar toda esta energía que tenían ellos. ¿Sí? ¿Y cómo se traspasaba esa energía? ¿Cómo se podía ver, por ejemplo, en una representación gráfica? Se podían ver, por ejemplo, en las pirámides de energía, ¿o no? Que eran específicas para esto. ¿Se acuerdan las pirámides de energía? ¿Y la ley del 10%? Ya. Entonces, esta energía que van a como agarrar los organismos autótrofos,
la van a seguir pasando, ¿cierto? Pero ¿cómo la van a guardar? Como grasas, proteínas, hidratos de carbono, etc. Y los próximos individuos se van a comer a estos organismos autótrofos y lo van a guardar para sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a devolver este carbono al medio ambiente? Número 1 es por respiración, ¿cierto? En lo que nosotros respiramos al botarlo, vamos a botar CO2. Otra cosa puede ser mediante la quema de combustible fósil, mediante las erupciones volcánicas, etc. Van a ser como otras formas en las que se va a poder devolver el dióxido de carbono al ambiente. Y si es que no se devuelve así, imagínense que muere un individuo que finalmente igual va a tener hidratos de carbono dentro, ¿cierto? Y va a tener, por ejemplo, no sé, proteínas, habíamos visto que las proteínas también tenían carbono y van a tener muchas otras cosas que van a contener carbono y cómo van a hacer que esto se devuelva gracias a los organismos descomponedores. Los organismos descomponedores van a tomar este carbono y lo van a como dejar disponible, ¿ya? Para que después los organismos autótrofos puedan seguir el ciclo. Y tienen que pensar algo importante aquí, que es que, yo creo que ya lo vieron, pero la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, tienen que pensar que tiene que haber alguna forma en la que esto se devuelva. ¿Sí? Que el carbono que fue dejado se devuelva, o que el carbono que está en el ciclo y que en algún momento va a terminar en el aire, ¿cómo eso va a volver? Por las plantas, ¿sí? Me esperan un poquito, voy a ir a prender la luz. Pero, ¿se entiende hasta ahora? Ya. Y ahora vamos a ver las etapas del ciclo del nitrógeno. El nitrógeno va a haber un nitrógeno atmosférico que va a estar libre en la atmósfera, ¿cierto? Y que la gran cantidad de como cosas que hay en la atmósfera, o sea, como de gases que hay en la atmósfera, va a ser nitrógeno. Entonces es mucha cantidad de nitrógeno que va a estar disponible. Y vamos a tener distintas fases. El número 1 es la fijación, y es el proceso mediante el cual se van a fijar el nitrógeno atmosférico en las plantas o en los organismos que van a hacer esto. ¿Y cómo se hace esto? Si es que es biológicamente, gracias a las bacterias fijadoras. E incluso estas bacterias, todas las bacterias que vamos a ver en este ciclo tienen como nombres muy como que te dicen lo que te están haciendo. Por ejemplo, las bacterias fijadoras, ¿qué hacen? Fijan. ¿Cuál era la fijación? Cuando se pasa el nitrógeno atmosférico a la planta. Entonces se fija. Se agarra como de la atmósfera y se coloca en la plantita. Después viene la amonificación, que los descomponedores de materia orgánica van a obtener amoníaco. ¿Sí? Entonces se va a tener el amoníaco y el amonio, que en la fase de nitrificación va a ser transformado por las bacterias nitrificantes en nitritos y nitratos. ¿Por qué todas estas cosas? Es porque finalmente la célula, o sea, la célula de la planta, necesita esto específico, ¿cierto? La planta no necesita, no sé, el el N2, ¿cierto? No necesita el nitrógeno atmosférico. Necesita específicamente el amoníaco, necesita específicamente el nitrato, y por eso es que tiene que pasar por muchas cosas. Y por ejemplo, la diferencia entre el nitrógeno y el amoníaco van a ser hidrógenos que se le agregan o hidrógenos que se le sacan. Ya no es como un cambio gigante que se le van a agregar muchas moléculas extra. Entonces, por eso se hace todo esto. Entonces, el amoníaco se trae a la planta también por la materia orgánica.
Las bacterias nitrificantes van a transformar el amoníaco y el amonio en nitritos y nitratos. Y después, ¿qué se necesita? La planta necesita el nitrato y los nitritos y el amoníaco. Entonces, esto va a formar parte de las moléculas orgánicas que va a hacer la planta o que va a necesitar la planta para ciertas cosas. ¿Sí? Y después de que ya la planta lo ocupó, lo recontraocupó y ya no necesita más de esto, vienen las bacterias desnitrificantes, que lo que hacen es transformar el nitrato en nitrógeno molecular y lo tiran como al aire. El amoníaco va a ser absorbido por las bacterias descomponedoras, o sea, por la acción de los descomponedores de materia orgánica. Entonces las bacterias orgánicas, o sea, los descomponedores van a absorber el amoníaco y lo van a como a dejar en las plantitas. Y el amonio es como un proceso que se va a hacer por el nitrógeno atmosférico. ¿Sí? Entonces, el amoníaco se absorbe por los descomponedores de materia orgánica a la plantita. Antes también habíamos fijado el nitrógeno atmosférico. En la nitrificación, las bacterias nitrificantes transforman todo lo anterior que ya recolectamos en nitritos y nitratos, y también se deja amoníaco. Y después en la asimilación, las plantas van a necesitar de este nitrato y de este amoníaco para hacer cosas que la célula, o sea, que la planta quiere. No sé, por ejemplo, hacer molécula orgánica, producir, no sé, ciertas cadenas, ciertas vías de señalización, todo lo que necesita hacer la célula, lo hace gracias a esto. O sea, no todo, obviamente, no todo lo que necesita la planta, pero van a haber cosas que van a ser básicas que va a necesitar hacer la planta y que gracias a esto se hace. Ya después, cuando la planta no necesita nada más, o sea, ya ocupó todo lo que puede ocupar de este proceso, se va a liberar. Gracias a las bacterias desnitrificantes se va a liberar el nitrógeno molecular. Y después, ¿qué pasa? Es que la planta de nuevo va a volver a necesitar nitrógeno. Digo, amoníaco o nitrato o nitrito. Entonces, al volver a necesitar esto, se vuelve a agarrar el nitrógeno atmosférico por la bacteria fijadora y el amoníaco y etcétera. ¿Sí? ¿Se entendió? Y aquí hay un esquemita. Ya, bacán. Qué bueno que se entendió. Me alegra. Y ahora en los últimos 20 minutos que nos quedan, vamos a hacer un... Si es que encuentro el PowerPoint. No. A ver si ahora sí. Ahí sí. Vamos a ejercitar. De ecología específicamente. Porque acuérdense que yo les había mandado guías anteriormente de las otras materias. ¿Cómo van con las guías? ¿Alguien las hizo? ¿No las hizo? Si tienen alguna duda de alguna guía que no tenga las respuestas, me dicen. ¿La guía larga la hicieron o tienen alguna duda? Ya. Ay, no, esa no. Esta. El nicho ecológico de una población de zorros chilla considera: 1. Su rol como depredador de pequeños mamíferos. 2. Los recursos de los cuales se alimenta. Y 3. Las condiciones ambientales en las que habita.
La respuesta era la E. ¿Por qué era la E? Porque finalmente el nicho ecológico es todo. Todo lo que haga, todo lo que esté alrededor de esta población de zorros va a ser el nicho. ¿Viste, Anaís? Te cambiaste por la presión social. Yo te vi. Sí. Ya. ¿Quién quiere leer esta? Al comparar el flujo Dale. Al comparar el flujo de materia y energía en el ecosistema, es correcto que ambos fluyen de forma cíclica gracias a los organismos de descomponedores. Ambos fluyen de forma lineal desde los productores de los consumidores. La energía fluye de forma cíclica, en cambio la materia fluye de forma lineal. La materia fluye de manera cíclica, en cambio la energía fluye de forma lineal. Eso se requiere un flujo de energía, mientras que la materia puede permanecer estacionaria. Súper, gracias, Aidan. Aidan. ¿Cómo se dice? Aidan, Aidan. Ya. Muchas gracias, Aidan. Veamos qué dicen. Ya, con materia se refiere a, por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿cierto? El carbono, el nitrógeno es materia. Entonces, ¿cómo va a fluir esta materia en un ecosistema? Ya, vamos. Entonces, esas son las únicas respuestas. Nadie más va a responder. 2D. Veamos. D. Muy bien. Ya. Yo esta pregunta igual la encontré un poco trampa, porque la energía, a pesar de que no fluye como cíclicamente, no sé, por ejemplo, en una cadena, ¿cierto? En un ecosistema sí va a ir fluyendo cíclicamente, porque no se va a ir la energía al más allá y se va a morir, ¿cierto? Sino que constantemente se va como volviendo de otra forma. Pero por el cómo la preguntan, se sabe que la materia, como habíamos dicho antes, fluye de manera cíclica. En cambio, la energía va a ir linealmente porque va a ir desde el organismo productor al descomponedor o al consumidor tope. Y ahí no se va a seguir pasando la energía. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende para los que
¿No respondieron? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre los términos especie y población? Lo repetimos mucho. Vamos a ver entonces, ya que respondieron hartos. La respuesta es E. ¿Por qué? La respuesta dice, el primero se refiere a los organismos que viven en diferentes lugares y tiempos. ¿Qué sería una especie? Una especie va a vivir en un tiempo diferente al de una población y en un lugar diferente al de una población. En cambio, una población va a vivir en un lugar y un tiempo común, ¿cierto? Un lugar y un tiempo determinado. Como ya le había hecho el ejemplo, no sé, imagínense la población la especie humana es toda la especie humana, desde el inicio de la especie humana hasta el final, ¿sí? En cambio, la población es la población humana en la región de O'Higgins o en la, no sé, en la comuna de Lautaro en el año 2017, entre los meses de julio y septiembre. ¿Se entiende? Miren, por ejemplo, la D dice, el primero corresponde a un grupo de organismos y el segundo a varios grupos de organismos. Se supone que es el mismo organismo, ¿cierto? Va a ser como la misma, estamos hablando de una misma especie, entonces no estamos hablando de los perros, los gatos, las cebras, los elefantes, ya estamos hablando de elefantes solamente. Solo los elefantes desde el inicio hasta el final de los elefantes. Y después la población, los elefantes en no sé, la región metropolitana. ¿Cuántos elefantes pueden haber en la región metropolitana? No sé. ¿Sí? La célula es la unidad estructural de los seres vivos. ¿Cuál de los siguientes hechos ejemplifica este enunciado? Vamos, vamos. Tengo 2B.
¿Nadie más va a responder? Ya. Respuesta. Muy bien. ¿Por qué es la D? ¿Alguien me puede decir por qué es la D? Ya. Sí, puede ser, pero ya, la unidad, cuando dice unidad estructural de la célula, es porque va a formar estructuras. ¿Sí? Entonces, ¿el tejido muscular está formado por muchas células? Sí, porque está formado, ¿cierto? Entonces, la célula va a formar estructuras, en este caso el tejido muscular. ¿Se entiende? La B también está buena. La mayoría de las células de cuerpo están sometidas a mitosis, sí, está buena, pero no está hablando de este enunciado de la célula como unidad estructural. ¿Sí? ¿Qué otros enunciados tiene la teoría celular? No, la E no es un enunciado. Ya, tenemos uno, la célula como unidad estructural, ¿cierto? Que es la que está en el enunciado. Faltan otros tres, porque son 4. ¿Qué otro hay? ¿Qué otros 3 hay? Célula como unidad estructural, célula como unidad de herencia, como funcional, muy bien. Y falta una. Mm, mm. Y toda célula viene de otra preexistente. Esas son las 4. Sí, ¿y a qué se refiere con que sea funcional? Célula como unidad funcional. Yo lo veo así, que todo lo que funciona en el organismo es gracias a células. Los órganos están formados por células, por millones de células. Claro, sin ellas no va a funcionar nada, no se llevan a cabo ningún proceso sin las células, porque todo ocurre ahí. ¿Sí? Ya, bacán. Ya, esta. ¿Cuál de las siguientes biomoléculas es de origen lipídico? Los lípidos eran un tipo de biomolécula, por ejemplo, se encuentran en la membrana plasmática. A ver, déjenme, no se los voy a pasar, pero déjenme ver si se lo puedo mostrar, porque tenía el PPT abierto.
Ay, sí. ¿Saben que se me echó a perder el mouse? Y se me complica la vida. Ya ven, esto eran los lípidos. ¿Sí? Ven, ahí está un fosfolípido de membrana. Ahí están, que pueden ser saturados, monoinsaturados, insaturados, poliinsaturados. ¿Sí? Ya, ahora. ¿Cuáles de las siguientes biomoléculas son de origen lipídico? ¿De Amaro? Ya, dame la respuesta. La respuesta es la E. Las otras son de origen proteico. Sí, bueno, no hemos visto y no vamos a ver en común hormonas, pero sí tienen que saber que las hormonas sexuales son lipídicas. La testosterona, la progesterona, los estrógenos son lipídicos, ¿ya? Entonces, si es que en algún caso se encuentran con una pregunta así que diga que te pongan mil y un biomoléculas o hormonas en este caso, y te pregunten cuál es lipídica, las sexuales. Uy, no, esta está larguísima. No, esta vuelta larga. Otra. Ya, esta. Amaro, ¿me ayudas? Que va a ser la última pregunta. Sí, pues. Cuidar y mantener a las poblaciones de depredadores nativos de una comunidad es importante porque, uno, tienen influencia indirecta sobre las poblaciones que son consumidas por las presas. Segunda, regulan el crecimiento excesivo de la población de presas. Tercera, su ausencia puede producir una reproducción de la diversidad de especies de la comunidad. Súper. Gracias. Vamos, 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 vamos. D. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta aparte de la letra D o todos piensan que es la D? B, por ahí. Ya, vamos a verla. ¿Sí? Vamos a verla. Es la E. ¿Por qué es la E? La número 1 dice, ¿tiene influencia indirecta sobre las poblaciones que son consumidas por las presas? Si es que, imagínense, empiecen a desaparecer los depredadores nativos. ¿Va a tener una influencia indirecta sobre las poblaciones consumidas por las presas? Sí, porque los depredadores
consumían a unas presas, ¿cierto? Y estas presas, al tener menos depredadores, va a empezar a comer más. Entonces va a tener una influencia directa sobre las poblaciones que son consumidas por las presas que consumen los depredadores. Número 2, ¿regulan el crecimiento excesivo de la población de presas? También, ¿cierto? Porque si es que los depredadores empiezan a desaparecer, empiezan a aumentar excesivamente la población de las presas. ¿Sí? O al revés, si es que los depredadores empiezan a aumentar, van a bajar la población de presas, entonces tienen una dirección, o sea, una correlación directa. Y ahora dice, su ausencia de los depredadores puede producir una reducción de la diversidad de especies. Sí, como lo habíamos visto antes. Por ejemplo, si es que empiezan a disminuir los depredadores, los organismos que ellos consumían van a empezar a aumentar. Y por lo tanto, las presas de estos organismos van a empezar a reducirse y va a haber menos diversidad. ¿Se entiende? ¿Por qué son las tres? ¿No entendiste? De nuevo. La última. Dice, su ausencia, la ausencia de los depredadores nativos, puede producir una reducción de la diversidad, o sea que van a haber menos organismos en esta comunidad, o en estas comunidad. Sí. ¿Por qué? Porque si es que imagínense, ya no hay ningún depredador. Ya imaginemos que ya somos nosotros, los humanos, los depredadores. ¿Ya? Y que vamos a cazar a las vacas, por ejemplo. Muy carnívoro de mi parte este ejemplo. Vamos a cazar a las vacas. Entonces, si nosotros nos desaparecemos, van a empezar a reproducirse las vacas y van a haber muchas vacas. Y después el pasto, que es un organismo que va a ser consumido por las vacas, va a empezar a reducirse y va a empezar a reducirse mucho porque las vacas no se comen un pasto, ¿cierto? Se comen muchos pastos. Y los organismos, mientras más avanzan en la cadena trófica, más organismos pequeños van consumiendo, ¿cierto? Era lo que habíamos visto hace unas clases atrás, un oso polar no va a consumir un pez, ¿cierto? Va a consumir muchos peces. Entonces, por eso es que se va a reducir la diversidad de las especies. ¿Se entendió ahora mejor? No, no solo hablo de animales, sí, pueden ser plantas, pueden ser, es que al final son organismos vivos. Las plantas también son organismos vivos, aunque uno diga, oh, una planta no tiene, no sé, no siente, pero sí es un organismo que está vivo. ¿Se entiende? Ya. Con esto damos el fin a nuestra clase del día de hoy. Les quiero desear lo mejor porque no voy a volver a ver algunos. Espero que les vaya muy bien en la prueba, pónganle todo el empeño. Recuerden que voy a subir todos los PPT, entonces cualquier duda, cualquier cosa que tengan, me dicen y lo vamos a resolver. Eso, les deseo todo el éxito, que la prueba no es el fin. Si es que les va mal, no es el fin. Si es que les va bien, bacán, pero si es que no, pueden seguir intentando, le tienen que buscar lo que ustedes quieran y tienen que luchar por eso, ¿sí? Así que vamos que se puede. Voy a dejar de grabar.